Bien, buenas tardes. Vamos a empezar entonces este seminario. Primero quería compartir la pantalla de la parte teórica en la que nos habíamos quedado en la clase del jueves, para ir completando un poco esta sección. Habíamos estado revisando el concepto de espectro de respuesta, en particular con los espectros de respuesta de pseudoaceleración absoluta. Podrían tenerse, o se tienen, mejor dicho, los llamados espectros normalizados, que son los espectros de pseudoaceleración absoluta divididos entre la aceleración máxima del terreno, lo cual genera estos espectros que empiezan siempre con el valor unitario para el periodo, bueno, bastante cercano a cero. Cero teóricamente no es algo que se pueda resolver, ¿no?, una ecuación diferencial, pero bueno, por una cuestión conceptual, como hemos visto, deducimos que la aceleración absoluta de un sistema infinitamente rígido, que sería aquel que tiene el periodo cero, pues es igual a la aceleración del terreno, ¿no? Por tanto, la aceleración máxima de ese sistema es igual a la aceleración máxima del mismo, ¿no? De modo que con estos espectros normalizados tenemos eh, una, una forma de ver de qué manera se amplifica, ¿no?, la respuesta elástica, ¿no?, del sistema. En este caso estamos hablando del espectro de respuesta elástica, ¿no?, con relación a la aceleración máxima del terreno. Es una forma, ¿no?, de ver la amplificación sísmica, ¿no?, de la respuesta estructural, ya para hablar de estructuras con un periodo determinado, ¿no? De modo que esta información, ¿no?, permite a los ingenieros que preparan la norma de diseño sismo resistente a tener un factor más, ¿no?, a considerar en el diseño sismo resistente de estructuras, que es el factor de amplificación sísmica, que la norma se denota con el símbolo C. Bueno, lo veremos ya en clase posterior, cuando veamos los detalles más importantes del procedimiento de fuerzas estáticas equivalentes de la norma de diseño sismoresistente peruano. Entonces vemos que hay un cierto intervalo de periodos en los que se presentan, ¿no?, amplificaciones de la respuesta estructural, ¿no?, y hay otro intervalo de periodos, ¿no?, donde se presenta lo contrario, ¿no?, valores menores que uno, o sea, la de-amplificación de la respuesta estructural. Y esto es muy relevante, pues, para ver, ¿no?, qué tipo de estructuras asociadas a su periodo pueden ser, ¿no?, las que presenten mayores fuerzas sísmicas eh, durante un terremoto que tiene las características de aquel movimiento, ¿no?, con el cual se generaron los espectros de respuesta. No olvidemos que un espectro de respuesta está ligado a un determinado registro de aceleraciones, ¿no?, como hemos visto aquí. A partir de un registro acelerográfico se obtiene un espectro de respuesta, bien sea de aceleraciones, pseudoaceleraciones absolutas, desplazamientos relativos, velocidades relativas y demás. Bien, entonces vemos aquí, por ejemplo, algunos espectros normalizados, ¿no?, de algunos registros históricos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Vemos aquí el espectro normalizado del registro de Lima, donde precisamente el que vimos hace un momento, y fíjense, en comparación a registros obtenidos en California, por ejemplo, el registro del centro de 1940, o Parkfield de 1966, donde, bueno, ya vemos que periodos del orden de hasta 0.7 segundos presentan amplificaciones importantes, bueno, casi hasta un segundo realmente, ¿no? Mientras que en Lima, para el registro obtenido en el centro de Lima, las amplificaciones se presentan hasta, pues, más o menos 0.6 segundos. Amplificaciones importantes, quiero decir, ¿no? Y en cambio, para el registro obtenido en el
en México, ese depósito sumamente blando, sucede algo muy diferente, ¿no? Los periodos, que a veces estructuras con periodos del orden de 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Un segundo y medio, son los que presentan pues amplificaciones importantes, ¿no? Y todo lo contrario con respecto a estructuras con periodos relativamente bajos, ¿no? O cortos. Esto tiene una gran importancia en el diseño sismorresistente, ¿no? Eh, Realmente hablar de estructuras con periodos cortos significa hablar de estructuras rígidas, ¿no? Por lo general edificios de pocos pisos. Y a medida que los edificios tienen un mayor número de pisos, bueno, resulta ser pues, que se hacen más flexibles y los periodos que les caracterizan, ¿no? Son periodos cada vez más largos. Bueno, y aquí vemos dos espectros de respuesta, ¿no? De aceleraciones absolutas o pseudoaceleraciones de aquellos registros obtenidos en el sismo de México de 1985. El gráfico que ven aquí, estoy remarcando con el cursor, ¿no? Eh, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando estudiamos los efectos de sitio. Y en particular vimos el gran contraste, ¿no? Del registro obtenido en suelo firme, en una zona cercana al epicentro, y el registro obtenido ya a 400 kilómetros del epicentro, pero en un suelo sumamente flexible. Los registros son bastante diferentes, ¿no? Y no solamente se notan, digamos, en su variación en el tiempo, ¿no? También el espectro de respuesta correspondiente, en este caso de pseudoaceleraciones absolutas, muestra esa diferencia, ¿no? La línea roja, el espectro de respuesta, es el espectro obtenido con el registro de suelo firme cerca del epicentro, y la línea azul es la que ya habíamos visto en la comparativa aquí, ¿no? Ahora está acá. Entonces, cerca del epicentro, en el suelo firme, los edificios de pocos pisos, ¿no? Pues van a tener mayores fuerzas sísmicas que los edificios con periodo largo, de 2 segundos o 3 segundos, edificios de 15 pisos, 20 pisos. Sin embargo, en el suelo sumamente flexible de Ciudad de México, bueno, de parte del centro de Ciudad de México, esos edificios de 15 pisos, 20 pisos, fueron los que tuvieron mayores fuerzas sísmicas y muchos de ellos colapsaron. Bueno, y el efecto del suelo en el movimiento sísmico también se ve, habíamos visto, en el espectro de respuesta. En este gráfico del profesor Ricardo Dobrí, pues vemos el espectro de pseudoaceleraciones de un registro obtenido en la UNAM, que es realmente el registro que ven aquí, con el cursor les lo estoy señalando, realmente aquí está, el espectro de respuesta de aceleraciones o pseudoaceleraciones está precisamente aquí. En cambio, bueno, en el centro de la ciudad, en la Secretaría o Ministerio de Comunicaciones y Transportes, que es el registro que estoy remarcando aquí, que ya lo hemos visto varias veces, tenemos este espectro de respuesta. Y bueno, aquí tenemos este perfil del terreno, ¿no? En Ciudad de México, precisamente la potencia de los estratos de arcilla, ¿no? A medida que la arcilla, el estrato de arcilla es cada vez más potente, pues resulta más flexible, ¿no? Y esa flexibilidad, pues también generará espectros de respuesta diferentes, como ven, eh, digamos, estructuras con periodos cada vez más largos, inclusive aquí en este otro caso, el caso extremo de un depósito de arcilloso de 57 metros de potencia, pues estructuras con periodo del orden de 4 segundos pueden resultar ser, ¿no?, los más demandados, ¿no?, sísmicamente,
más demanda sísmica, en el sentido que tiene más fuerza sísmica que soportar, ¿no? Por tanto más desplazamiento, ¿no? Así que eso es una, una consecuencia, ¿no?, de las variaciones en las condiciones del suelo sobre el espectro de respuesta respectivo. Pero bueno, ya hemos visto que los valores espectrales de la respuesta sísmica, como ven, son del orden de, bueno, en este caso, 0.8 segundos casi, perdón, 0.8 G. En el registro de Lima del año 66, ¿está?, se pueden alcanzar valores espectrales, ¿no?, de pseudoaceleración cercanos a 1 G, ¿no? Esta es respuesta elástica, considerando un beta, un factor de amortiguamiento crítico de 5%. Sin embargo, con fines de diseño, trabajamos con el llamado, o los llamados espectros de diseño, en donde los valores de aceleración, como ven aquí, unos máximos inclusive menores a 0.20 G, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha pasado de 1 G, digamos, que se ve en una respuesta elástica, a, en este caso, ¿no?, valores menores de 0.20? Entonces, el espectro de diseño, digamos, según la norma, bueno, esta es una versión anterior, pero la versión nueva o vigente, pues, nos proporciona valores cercanos a esto que estamos mostrando. Bueno, ¿por qué los valores espectrales para el diseño son menores, ¿no? Bueno, se debe, bueno, esta es otra forma de presentar, ¿no?, un espectro de diseño con el diagrama tripartito. Se debe a la ductilidad, ¿no? La ductilidad es un factor, una cualidad, ¿no?, de los materiales sumamente importante en ingeniería sismo resistente. Como ustedes lo recuerdan, es una medida de la capacidad del material y, bueno, también en general de una estructura de deformarse en estado inelástico antes de que se fracture, ¿no? Algunos ejemplos de materiales dúctiles son el acero, por ejemplo, pero con contenido bajo de carbono, propio del acero de refuerzo, ¿no?, para su uso en estructuras de concreto armado. El aluminio también es un ejemplo de material dúctil, ¿no? Y, bueno, lo contrario de la ductilidad es la fragilidad, ¿no? Algunos ejemplos de materiales frágiles, bueno, el vidrio, el concreto simple, los materiales cerámicos, o el acero también con alto contenido de carbono, como es el caso de los aceros que se usan para concreto posttensado. Aumentarle el contenido de carbono al acero lo que genera es una mayor resistencia del acero, pero en contraposición fragiliza, ¿no?, el material. Entonces aquí, bueno, por comparación se está mostrando en un diagrama de esfuerzo de formación lo que sería un material frágil, ¿no?, y lo que sería un material dúctil, ¿no? Un material frágil, alcanzada su resistencia máxima, pues no tolera mucha deformación adicional y, bueno, se rompe, ¿no?, se falla de alguna manera, y por lo general esa falla pues suele ser digamos estrepitosa, ¿no?, sin aviso previo, ¿no?, una ruptura sumamente rápida. En cambio, las estructuras o materiales dúctiles, alcanzada la resistencia, bien sea de fluencia o una resistencia máxima, todavía el material le queda una reserva de deformación elástica, pues, antes de llegar a la ruptura, ¿no? Entonces, bueno, hay cierto aviso, digámoslo así, de los materiales para que, bueno, el ingeniero tome medidas respecto de su, bueno, de la seguridad, ¿no?, de las edificaciones. Entonces, mucho ojo. Este gráfico nos puede servir un poco también para hacer la diferencia, ¿no?, entre la resistencia y la rigidez, ¿no?, que no es lo mismo. Entre la curva roja y la curva
amarilla, ¿no? Este diagrama de esfuerzo de formación, pues podríamos decir que el material de la línea roja pues presenta una mayor resistencia, ¿no?, que el material de la curva amarilla, ¿no?, por los valores máximos de esfuerzo, que son lo que hay que comparar, ¿no? Entonces el material frágil tiene una mayor resistencia, ¿cierto?, que el material dúctil. Bueno, en este caso da la casualidad que a su vez el material más resistente pues tiene más rigidez, ¿no?, que bueno, mayor módulo de elasticidad, ¿no? Debería ser más preciso aquí, ¿no?, mayor módulo de elasticidad que el material dúctil, ¿no? Pero no siempre ha de ser así. Pueden haber materiales bien rígidos, pero poco resistentes, ¿no? El adobe, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Los muros de adobe pueden ser bastante rígidos en comparación, por ejemplo, a la madera, ¿no?, pero eh, alcanzada su resistencia máxima se quiebran fácilmente, ¿no?, son frágiles. En cambio, la madera, ¿no?, alcanzada su cierto punto, ¿no?, de resistencia máxima, todavía el material tiene capacidad de deformación plástica. Bueno, este es el diagrama conocidísimo de acero, ¿no?, con bajo contenido de carbono. No se distingue más claramente, ¿no?, cada una de las fases, ¿no?, elástica, pues el estado plástico, luego el endurecimiento por deformación, luego, bueno, la estricción de la barra de acero hasta llegar a la ruptura, y aquí se identifica además la resistencia máxima, resistencia última, ¿no?, vamos a nivel de un diagrama de esfuerzo de deformación. A nivel de un elemento estructural, la ductilidad es una medida del grado de deformación plástica que puede soportar el elemento antes de llegar a su falla. Cuando se habla de falla en un elemento estructural o en una estructura en general, no necesariamente se habla del colapso. Puede ser cierto estado en el que, bueno, ya declaremos que la estructura ya no puede ser utilizada, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de la ductilidad a nivel ya de estructuras? Bueno, un factor de ductilidad, un índice de ductilidad indica el grado al cual una estructura se deformará plásticamente antes de la falla. Pues ya habíamos mencionado que los reglamentos de diseño sismo resistente admiten que las estructuras incursionen en zonas de comportamiento inelástico durante las cuales se disipe gran parte de la energía introducida por el terremoto. Entonces, bueno, todo ello no pasó, digamos, de la pura imaginación de los ingenieros. Tuvieron que hacerse ensayos, ¿no?, decenas y centenas de ensayos, elementos estructurales de diferente material utilizado pues, ordinariamente en ingeniería, para notar esa cualidad, ¿no?, de comportamiento inelástico y no lineal, ¿no?, para poder llegar a la conclusión, ¿no?, de que puede utilizarse esa capacidad de formación, ¿no?, inelástica de materiales estructurales, ¿no?, en el diseño sismo resistente. En particular el acero, ¿no?, es sumamente dúctil, como bien saben. Este es un ensayo en una viga de acero. Entonces se plantean aquí que se llega a la afluencia, luego el comportamiento plástico, ¿no?, bastante con una deformabilidad, digamos, plástica, ¿no?, bastante grande, ¿no? Y además, recordarán ustedes los lazos de histéresis, ¿no?, los lazos de histéresis que nos revelan, ¿no?, una capacidad de disipación de energía, ¿no? Entonces vean aquí esta estructura de acero, como es, además de dúctil, pues tiene una gran capacidad de formación de energía. El área de los lazos de histéresis son bastante robustos, ¿no?, bastante gordos, y bueno, hay una gran energía disipada, ¿no?, en cada ciclo
de carga inelástica. Bueno, algo medianamente se puede ver en este muro de concreto armado, también una capacidad de formación inelástica, eh, y los lazos de histéresis presentan, bueno, un área, ¿no?, algo menor, lógicamente, de lo que se ha mostrado para la estructura de acero. Y este gráfico de fuerza lateral versus desplazamiento es el de un modo de albañilería confinada. Un modo de albañilería confinada, como ven, tiene una cierta capacidad de formación elástica, pero no tanta, realmente muy baja en comparación a la estructura de concreto armado, al muro de concreto armado o a la viga de acero que ven allí. Y además los lazos de histéresis también son bastante realmente flacos, ¿no?, de poca capacidad de disipación de energía. Entonces, recuerden el comportamiento inelástico, ¿no?, el área encerrada, ¿no?, en un ciclo de histéresis, precisamente un indicador, ¿no?, de la capacidad de disipación de energía. Y aquí en la estructura de acero, nótese, este sería, ¿no?, el área disipada, ¿no?, la energía disipada, ¿no? Entonces, hay una gran capacidad de disipación de energía por este comportamiento histerético. En cambio, bueno, la estructura de la albañilería, cuando para una larga deformación, tiene algo menos. Así que lo que he mostrado para la estructura de albañilería aquí, realmente para el muro de concreto armado sería equivalente a esta. Así que, bueno, las diferencias son bastante claras. Entonces, bueno, dado que el sismo, hemos dicho, es un evento, pues, que decimos severo, que se presenta en pocas oportunidades durante la vida útil de una construcción, entonces no es, digamos, económicamente, ¿no?, muy razonable, pues, considerar, ¿no?, el comportamiento elástico, ¿no?, absolutamente elástico de una estructura más o menos común, ¿no?, sino un comportamiento, utilizar, ¿no?, esta cualidad de deformabilidad plástica o inelástica y la capacidad de disipación de energía, ¿no?, en ese comportamiento inelástico cuando sucede un terremoto severo. De otra manera, si uno supone un comportamiento absolutamente elástico, ¿no?, entonces la fuerza de diseño sería para un nivel de deformación, digamos, para un nivel de deformación como el que estoy marcando con la línea naranja, sería, por decía, muy grande. ¿Cómo sería lo que estoy marcando con la línea celeste? Pudiendo ser, bueno, realmente no se considera esta resistencia máxima de la estructura, en este caso del muro, sino algo menor. La fuerza de diseño es algo menor
que la resistencia máxima de la estructura. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? esta reducción? ¿No? ¿Cómo hacer esta reducción de la fuerza para llegar aquí, ¿no? De la fuerza elástica hasta una fuerza de diseño? Bueno, veremos realmente la relación que hay entre la ductilidad y la reducción de las fuerzas sísmicas con fines de diseño. Ese es uno de los factores realmente, pero es de los más importantes. Bien, de eso entonces, hablaremos del factor de ductilidad, ¿no? En la clase del martes. ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Si hay alguna pregunta, por favor, con toda libertad, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen ustedes este material en el aula virtual, unas preguntas propuestas, ¿no? Del curso, que vamos a utilizar precisamente en este seminario, ¿no? Para ver un poco la aplicación de nuestros conocimientos de sistemas de un grado de libertad a estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera situación, ¿no? Un edificio que está constituido por dos pórticos iguales al que se muestra en la figura. La longitud a eje de columnas es igual a 8 metros. La altura de la columna, bueno, hasta el eje de viga es igual a 4 metros. Las columnas laterales y la viga tienen la misma sección transversal de 30 por 60 centímetros. La dimensión mayor, o 60 centímetros, está en el plano del pórtico. Es decir, la dimensión que ven aquí de la columna, 60 centímetros. Y la dimensión a su vez que ven lateral de la viga es igual a 60 centímetros. A nivel de la viga hay un peso total de 25 toneladas. El módulo de elasticidad del material ya tenemos en 220.000 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a suponer ahí que el sistema tiene un beta, una fracción de amortiguamiento crítico, del orden de 5% del amortiguamiento crítico, valga la redundancia. Y el caso es este, ¿no? Que se va a instalar un motor en el techo que genera unas fuerzas armónicas horizontales en la dirección del pórtico con una amplitud de 1000 kilogramos. Armónicas. Entonces, son fuerzas senoidales, ¿no? O no cosenoidales si están familiarizados con esa función. La amplitud de la fuerza es 1000 kilos. ¿Y la frecuencia cuál es? Bueno, entonces la frecuencia puede ser variable, ¿de acuerdo? Y lo que se pide primero es la frecuencia con la que tendría que operar el motor de ese equipo para alcanzar la resonancia en la estructura, ¿no? Y luego, en tal condición, el desplazamiento máximo luego de 20 ciclos de oscilación. Ok. Entonces, conceptualmente, ¿cuál sería la frecuencia con la que tendría que operar el motor para que se alcance la resonancia en la estructura? ¿Qué dice el señor Zacarías? De forma conceptual, el ingeniero tiene que igualarse a la frecuencia de la estructura. Muy bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es calcular la frecuencia de la estructura. Calculémosla. Veamos.
tenemos este pórtico. Sabemos que la frecuencia es la raíz de K entre M, ¿no? La rigidez de la estructura será, ya que tenemos dos pórticos iguales, ¿no? Constituye, ¿no?, un suerte de sistema en paralelo, dos veces, ¿no?, la rigidez del pórtico típico, ¿no? Pórtico típico cuya elevación estamos viendo aquí al costado. La rigidez del pórtico típico, aquí es igual, es un pórtico flexible, ¿no? Es un pórtico flexible, ¿no?, cuya deformada, bueno, podemos suponer, ¿no?, así. Entonces ya ustedes saben cuál es la expresión. 24 veces, ¿no?, el módulo de elasticidad del pórtico, el momento de inercia de la sección transversal de la columna, entre h al cubo, h que es 4 metros en este caso, ¿no?, y un factor, ¿no? 1 más 1 más 6 gamma, ¿no? sobre 4 más 6 gamma. Módulo de elasticidad, bueno, lo conocemos, aquí está, 220.000, ¿no? H, bueno, 4 metros, pero aquí, ya que estamos con centímetros al cuadrado, supongamos que lo vamos a considerar con esas unidades, habrá que poner H 400 centímetros, ¿de acuerdo? El momento de inercia de la columna es, bueno, la base de la columna, peralte entre 12. ¿Cuál es la base y cuál es el peralte en esas dimensiones? Tenemos dos dimensiones, 60 y 30. ¿Cuál es la base? 60. ¿Así? ¿Qué opina el señor Edwin Sánchez? Para la primera pregunta, ingeniero, la de la parte A. Pero la expresión para calcular el momento de inercia de la columna. ¿Cuál es, en este caso, cuál es la base y cuál es el peralte? Tal como lo estoy colocando, bueno, como lo he escrito, la base 60 y el peralte 30. A ver, ¿cuáles las dimensiones de la viga? ¿También son de 30 por 60? Sí. Estamos hablando de la viga. Claro. Yo tenía entendido de que cuando uno dice una dimensión es base por altura, ¿no? Entonces sería 30 por 60, o sea, 30 como base y una altura de 60. O es, bueno, también depende del sentido en el que lo analiza. Exacto. Depende, según el sentido, cuál sería la base, cuál es el peralte.
Bueno, como es un sentido transversal, me parece que sí está bien una base de 60 y una altura de 30, creo. Mire, estoy poniendo en rectángulo celeste, digamos, lo que sería una planta de la columna, ¿no? Entonces, vemos ahí 30, digamos, en dimensión vertical según la pantalla, y 60 en la dimensión horizontal, ¿no? Según la pantalla. Entonces, el eje de flexión para esta deformación, ¿cuál es? Claro, ingeniero. ¿Cuál es? Esa línea azul que ven aquí, o la línea roja que estoy marcando acá. ¿Cuál es el eje de flexión de la columna? La línea, la línea azul, ingeniero. No, haciendo la línea azul. Entonces, ¿cuál es la base? La base es la dimensión paralela al eje de flexión. Entonces, realmente aquí la base sería 30. Y el peralte sería 60. Claro, así está bien. ¿No? Y para que se note la diferencia, porque es una idea sustancial que hay que manejar, ¿no? Para ver la dirección de análisis y su influencia en el cálculo de las rigideces, vean su regla flexible. Supongo que todo el mundo tiene una regla de plástico, ¿no? O bueno, sí, de acero también, ¿no? Entonces, tiene una dimensión bastante larga, ¿no es cierto? Eh, y la sección transversal, digamos, de la regla, si se fijan, es algo así, ¿no? Digamos esto, lo estoy marcando en rojo tenue, ¿verdad? Y si la flexionan del lado más frágil, o, perdón, más flexible, no frágil, ¿no? Este será su eje de flexión, la línea roja que he marcado aquí, ¿no? Entonces, y ven que es sumamente flexible, ¿no? Su momento de inercia, si le calculan, es tal que la base es la dimensión larga, ¿no? Y el peralte es la dimensión pequeñita, ¿no? Su momento de inercia es bien baja, ¿no es cierto? En cambio, si tratan de flectarlo en la otra dirección, en la de la eje, digamos, que estoy aquí marcando en azul, si tratan de flectarlo alrededor de ese eje, va a ser bien difícil, ¿no? Es bien rígido. Entonces, su momento de inercia efectivamente ha aumentado, ¿no? Porque el peralte ahora es la dimensión más larga, ¿no? Así que me calculan el momento de inercia ahí, pues va a ser muchísimas veces, varias veces más que el momento de inercia con respecto al eje rojo, digamos, ¿no? Del gráfico. Entonces, ahí, con ese ejemplo, van a notar claramente, ¿no? Cuál es el eje de flexión y según la dirección de análisis. ¿De acuerdo? Les dejo ese ejercicio, digamos, como ejemplo, para que calculen el momento de inercia de su regla en las dos direcciones y lo asocien a su rigidez, ¿no? A su flexibilidad. Ok, entonces ya tenemos el momento de inercia. ¿Qué más? Bueno, H ya hemos dicho que es 4. Para no confundir con el H minúscula de la columna, vamos a poner H mayúscula. Bueno, entonces gamma, ¿no? Entonces gamma es un factor que depende del cociente, bueno, la relación entre la rigidez relativa de la viga, ¿no? Que es el momento de inercia de la viga entre la longitud de la viga, que será L, ¿no? Y la rigidez relativa de la columna típica, ¿no?
y sub C entre H. Bien. El momento de inercia de la viga aquí es igual, aquí sí es más claro, ¿no? La base sí es 30 y el peralte, como ven aquí, es 60. Entonces es claro que el momento de inercia de la viga es 30 por 60 al cubo entre 12, ¿no? Bueno, el momento de inercia de la viga, por lo tanto, es igual, en este caso, al momento de inercia de la columna. En consecuencia, este gamma tiene la simplificación, ¿no? Podemos retirar I sub B e I sub C y nos quedamos con la relación de la altura entre la longitud, ¿no? Aquí en este caso podemos hacer eso, ¿no? No necesariamente va a ser así en todos los casos. Que H es 4, ¿no? Y L es 8, ¿no? Por lo tanto, en este caso gamma es 0.5. Bueno, reemplazan gamma aquí, reemplazan el modo de elasticidad, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer caso P igual, bueno, 24 por el modo de elasticidad, que es 220.000, ¿no? Oh, perdón. Por el momento de inercia, aquí sí hay que calcularlo. ¿Cuánto es? Lo pueden decir. Bien, ¿cuánto es el momento de inercia? Ajá. Bien, 540.000, ¿no? Centímetros al cubo. Entre H, que sería 400, ¿no? Y bueno, 1 más 6 gamma, o sea, que 1 más 3, ¿no? Entre, bueno, 4 más 6 gamma, 4 más 3. Bien, eso les resultará cierto valor, ¿no?, de la rigidez del pórtico, que estará en kilogramos fuerza, ¿se entiende?, por centímetro, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿cuánto sale esto? Por lo tanto, a partir de ahí tenemos la rigidez total, porque a esa cantidad hay que multiplicarla por 2, ¿no es cierto? Entonces, K sería igual a 2 veces la rigidez del pórtico típico. Son 2 pórticos los que hay.
Para la masa, mientras van calculando, espero que lo estén haciendo, ¿sí? Para la masa tenemos como dato el peso, ¿no? A nivel de la viga, hay un peso total de 25 toneladas. Pues bien, eso es el dato que necesitamos, ¿no? Son 25.000 kilos fuerza. Como peso, 25.000 entre G. Bueno, estamos en kilogramos por centímetro. Pueden poner este valor en toneladas metro. Es otra manera de ponerlo. Pero vamos a poner, pues solo que quede como kilogramos entre centímetros. Entonces G, para estar en concordancia con las unidades, ¿no? Será no 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces pondremos 981 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Y con eso obtenemos un valor para la masa. Tenemos la frecuencia entonces igual a la raíz de ese valor de la rigidez entre la masa. Nos dará, bueno, un valor, ¿no? Radianes por segundo. Y para el caso que nos ocupa, la frecuencia del motor, ¿no? Será igual a esa frecuencia del sistema. Pueden poner la solución también en Hertz, ¿no? Dividiéndolo entre 2pi, tendríamos en Hertz. ¿Cuánto sale la frecuencia circular? ¿31,6? La ¿La frecuencia. frecuencia? Sí. Bien. Entonces, bueno, les dejo para que hagan, entonces para que completen, ¿no?, esos valores ya en sus cuadernos también. Y verifiquen si al final resulta la frecuencia que está, bueno, que ha sido calculada por sus compañeros, ¿no? Bien. Ahora, luego el desplazamiento máximo tras 20 ciclos de oscilación. El otro tema que tendríamos que resolver, ¿no? Es la resonancia. Luego de 20 ciclos de oscilación ya tendremos, aquí la pregunta sería, ¿no? Tenemos la respuesta permanente, porque en principio hay respuesta transitoria y respuesta permanente, ¿no? Entonces, estamos ante una situación pues, ajá, a ver, lo acabo de ver en el chat. Su compañero Villafuerte ha calculado la frecuencia igual a 1.43 radianes por segundo. Entre 30 y 1.6, ¿no? Y 1.43 es una gran diferencia. A ver, verifiquen, ¿sí? Bien, ahora siguiendo con la, mientras verifican, eh, la segunda parte de esta situación. Fíjense en el gráfico de abajo. En este caso se está mostrando el desplazamiento para un
una situación de resonancia para un sistema determinado con un 5% de amortiguamiento crítico. Entonces aquí ya ven varios ciclos de oscilación y bueno, parece que en el 10º más o menos de ciclo ya estamos con la vibración permanente. Pero ¿qué manera hay de notar si sucede tal cosa, ¿no? Bueno, para eso mejor recordar el concepto de decremento logarítmico, ¿no? Para ver si luego de n ciclos, ¿no? N ciclos de oscilación, la respuesta transitoria, ¿no? Que es precisamente la solución general, mostrada aquí, aislada, ¿no? Ya no pesa, digamos, ¿no? En la solución total, ¿no? Entonces, si luego de 20 ciclos de estos, ya la amplitud es un valor sumamente pequeño, ¿no? En términos relativos, ¿no? Con el valor de lo que puede ser, ¿no? Una amplitud al inicio de la oscilación, entonces, bueno, podríamos declarar que estamos solamente con la vibración permanente, ¿no? Y ahora, pero aquí tenemos el incremento logarítmico en términos de la relación de dos amplitudes sucesivas, una inmediatamente, ¿no? De la otra. Aquí estamos hablando de 20 ciclos después, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? Porque creo que a situaciones así las deben haber visto en sus cursos de dinámica. Se puede demostrar, ¿no? Que una relación, ¿no? entre el cociente de dos amplitudes luego de n ciclos y el decremento logarítmico también. Porque aquí se trata de considerar pues lo siguiente, ¿no? Veamos. En esta gráfica, ¿no? Digamos, tenemos una amplitud A sub 0, digamos, y luego n ciclo después, ¿no? A sub n. Pues bien, esa relación entre A sub 0 y A sub n ciclos después, se puede descomponer, ¿no? Estas relaciones, ¿no? A sub 0 entre A sub 1, ¿no? Bueno, se divide, pero se multiplica, ¿no? Para que a la larga se vaya, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A sub 1 entre A sub 2, ¿no? Al dividir van a que multiplicar aquí y así sucesivamente, ¿no? Hasta bueno, a sub n menos 1, ¿no? Y a sub n, ¿no? ¿De dónde? El logaritmo neperiano, ¿no? De A sub 0 entre A sub n, ¿no? Luego de n ciclos, resulta el logaritmo neperiano de n cocientes, ¿no? Okay, n cocientes. El logaritmo neperiano del producto de n cocientes es el logaritmo, bueno, una suma de logaritmos, ¿no? Y el logaritmo neperiano de A sub 0 entre A sub 1 más el logaritmo neperiano de A sub 1 entre A sub 2, etcétera, etcétera. Pero cada uno de esos términos es precisamente esto, el decremento logarítmico. Realmente aquí tenemos n decrementos logarítmicos. Y bueno, puesto que tenemos el amortiguamiento que es 5%, y dado que ese 5% es un valor bastante menor que 100%, podemos utilizar esta expresión del decremento logarítmico, ¿verdad? 2pi por 0.05. Calculen ustedes el decremento logarítmico para 0.05. Tendríamos 0.1 por pi, ¿no es cierto? O sea, 3.14, 0.314, ¿no? Eso sería el decremento logarítmico. Bueno, lo reemplazamos aquí, ¿cierto? Tendríamos 20
veces 0.314. O sea, 6.28. Bien, entonces de aquí se despeja, ¿no? El logaritmo neperiano se trabaja con el exponencial, pero lo que veremos es a sub n, ¿no? Luego de los 20 ciclos, tendríamos que es igual a sub 0 por el exponencial, ¿no? E a la menos, ¿no? 6.28. E a la menos 6.28. ¿Cuánto es eso? El exponencial elevado a la menos 6.28. Ajá. 1.87 por 10 a la menos 3. O sea, 0.001, vamos a poner 9 veces a sub 0, ¿no? O sea, apenas 2 milésimas, ¿no? Casi 2 milésimas de a sub 0. Prácticamente ya, ni siquiera 1%, ¿no? De a sub 0. Menos. 0.2% de a sub 0. Entonces, prácticamente esa parte transitoria, pues podemos dejarla de considerar. Eso no es relevante en la respuesta. Solamente nos quedamos con la vibración permanente. Vibración permanente en resonancia. Tenemos un FAT máximo que en resonancia queda igual. En resonancia habíamos dicho algo, ¿no? Y el FAT máximo queda igual. Cuando las frecuencias son iguales, ¿qué pasa con este FAT máximo? Esto se hace 1, esto se hace 1. Ese 1 menos 1 se va, ¿no? 4 beta cuadrado. A raíz cuadrada 2 beta, ¿no? Entonces, el FAT máximo sería en resonancia, ¿no? La inversa de 2 beta. ¿Ok? Bien. Entonces regresemos. Regresemos aquí a la situación. Desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo sería el desplazamiento estático por el FAT máximo, ¿no es cierto? O sea, tendríamos F sub 0 entre la rigidez total de la estructura, 2 veces Kp, ¿no? Por el FAT máximo. Bueno, el FAT máximo es, lo hemos calculado, bueno, lo hemos obtenido para resonancia, 1 entre 2 beta, ¿no?
ya lo pueden resolver, ¿cierto? F sub 0 es 1000 kilos. La rigidez ya lo calcularon, ¿cierto? Y beta es 5%, ¿no? O sea, 0.05, ¿no? Aquí no se pone 5%, se pone 0.05. Por lo tanto, ya tienen los elementos para calcular ese desplazamiento máximo. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, no preguntas, ¿no? ¿Alguna duda respecto de del primer problema? ¿No? Bien, pasemos a la segunda. Tenemos, bueno, ahora sí, un edificio destinado para aula, que tiene, como digo aquí, la división Y, pórticos de concreto armado y muros de albañilería confinado. Entonces, bueno, estos muros son de 15 centímetros de espesor. Las columnas tienen 25 por 30 centímetros. Todas las vigas son de 25 por 50. El peso total es de 90 toneladas y la altura total es de 3.40 metros. Bueno, se tienen los espectros de respuesta correspondientes a un sismo ocurrido en determinado momento, el 13 de junio de 2005, y con una magnitud de 7.9. Magnitud de momento, como ven, y de los acelerogramas obtenidos en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y los espectros de respuesta se han obtenido para sistemas con amortiguamiento igual a 5%, que es crítico. Y los espectros corresponden a dos suelos diferentes. La línea gruesa corresponde a un suelo firme de una zona denominada zona A de la ciudad de Arequipa, aquí denotada con la línea azul, el símbolo AQP1, y la línea delgada verde corresponde al espectro de respuesta obtenido en un registro en una base rocosa de otra zona, denominada zona B. Entonces, se pide calcular el desplazamiento relativo horizontal máximo y la fuerza máxima en el muro típico. Para ello, considerar que el aula está en la zona A. La zona A, o sea, trabajar con el espectro de la línea azul, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego lo mismo, pero en la zona B. Porque la pregunta es, si el edificio hubiese estado en la zona B, entonces, ¿cuál hubieran sido pues, el desplazamiento horizontal relativo máximo y la fuerza máxima en el muro? ¿Y en qué porcentaje habrían los resultados respecto de la anterior condición? Entonces, esto es primero un asunto de calcular el periodo, ¿no?, de la estructura, ¿de acuerdo?, con esas características, ¿no? Y luego de obtenido el periodo, ver ya lo demás, el desplazamiento relativo horizontal y la fuerza máxima en el muro típico. Entonces, digamos, ¿no?, si el periodo sale 0.1 segundos, entonces, supongamos, ¿no?, el periodo resultó ser 0.1 segundos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ir al gráfico y en 0.1 segundo, ¿no?, citamos primero aquí, ¿no?, la línea, con el espectro de la línea azul. Entonces, leer, ¿no?, el valor correspondiente, pónganse este valor, creo que está un poco subidito, digamos que sea 160 grados, porque esto va a tener que ser un poco a la vista, ¿no? Entonces, en este caso, si
fueran, ¿no? Si fueran esos los resultados, entonces S sub A sería igual a 160 grados, digamos, aproximadamente, ¿no? Bueno, es centímetros por segundo al cuadrado, no lo olvidemos, ¿no? Mejor lo colocamos así. Bien, entonces, desplazamiento relativo horizontal, bueno, a partir de aquí podemos calcular S sub D, ¿no? Y S sub D aquí es igual. Definición de la relación que hay entre S sub A y S sub D sería igual a S sub A, que lo vimos, entre omega cuadrado, ¿no es cierto? Pero omega cuadrado, ¿qué cosa es? Es el periodo, ¿no? 2pi entre el periodo. S sub A, 2pi entre el periodo, ¿no? O sea que el periodo pasa aquí a dividir, y 2pi, bueno, pasa a multiplicar, perdón, y 2pi a dividir. Esto es todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces a partir de aquí va a salir un valor de S sub D. Y S sub D precisamente no es el desplazamiento relativo horizontal máximo de la estructura, ¿no? Es el Y máximo, ¿no? Sub D. ¿De acuerdo? Y la fuerza máxima del muro típico, ¿cómo se calcula? Bueno, la fuerza lateral de toda la estructura es igual, por definición, masa por la aceleración máxima, ¿no? Masa por S sub A. Y la masa, ¿de dónde se obtiene? Tenemos aquí, el peso total de la estructura es 90 toneladas. ¿De acuerdo? En consecuencia, aquí tendríamos el peso, ¿no? El peso entre G, ¿no? 90 toneladas y aquí G 981 centímetros por segundo al cuadrado. Y S sub A es igual a 160 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, ya esa es la fuerza total. Pero lo que se pide es la fuerza máxima en el muro, ¿no? En el muro. La estructura, como ven, está basada, ¿no?, en pórticos y en muros de albañilería. Hay dos pórticos, ¿no?, y tres muros, ¿no?, de albañilería confinada. Entonces, simplificativamente hablando, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Sabemos que la rigidez, en este caso total de la estructura, va a ser, ¿no?, una suma de rigideces de los componentes, porque constituye un sistema en paralelo. Entonces hay dos pórticos, ¿no?, dos pórticos de concreto, ¿no?, y hay tres muros, ¿no?, de albañilería confinada. Así, ¿de acuerdo? Y la fuerza máxima en un elemento es igual, proporcional a la rigidez, ¿no? ¿Se acuerdan? Un sistema en paralelo. Sería la rigidez del muro entre la rigidez total, ¿no?,
por la fuerza total en la estructura. Esta F no es otra cosa que esta fuerza, ¿no? Pasa por la aceleración máxima, ¿no? Absoluta obtenida del espectro de pseudoaceleraciones. Es esto. Es como calcular la rigidez del muro, ya lo saben, ¿no? El por T entre 4H entre L al cubo más 3H entre L, y cómo calcular la rigidez del pórtico lo hemos visto en la primera de las preguntas. Entonces ahí se los dejo de tarea. Ya está planteada la solución. ¿Y qué pasa si el edificio hubiera estado en la zona B? En la zona B eh, tendríamos lo siguiente, ¿no? También con el periodo, digamos, que hubiera salido 0.1, tendríamos esta lectura, ¿no? Y leeríamos, ¿no?, otro valor para la aceleración, digamos 290 gals, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para este otro caso, su A es 290 gals, centímetros por segundo al cuadrado. Bueno, todo lo demás se calcula con el mismo procedimiento, ¿no? O sea que es realmente de forma proporcional, ¿no? Van a aumentar tanto las fuerzas como los desplazamientos, ¿no? Y pues esto en el supuesto que el periodo resultó 0.1 segundos, ¿no? Pero puede ser que no les resulte así. Yo les pido que calculen ya con este lineamiento, ya tienen la forma de calcular la rigidez y hasta la masa, ¿no es cierto?, P entre G. Y a partir de aquí calculan, ¿no?, la frecuencia circular, ¿no?, la raíz de K entre M, ¿cierto?, la rigidez total de la estructura entre la masa total, y con esto calculan el periodo, ¿no?, 2pi entre omega, ¿no? Y bueno, hemos supuesto nada más que el resultado salió 0.1 segundo. No va a salir seguramente así, saldrá, bueno, saldrá el valor que salga, pero es algo que tienen que calcular. ¿Alguna pregunta? Entonces, este 0.1 es una suposición. No lo olvidemos, una suposición. Por si acaso. Entonces deben calcularlo, ¿no? Bueno, con el mouse no se puede escribir mucho. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta?
A ver, finalmente deseo explicarles un documento que está en el aula virtual, ¿no? Que son unos problemas resueltos para que complementen sus materiales de estudio, ¿no? Hay algunos problemas resueltos aquí, pues calcular y presentar un proyecto de respuesta, ¿no? Y luego, bueno, otro edificio, ¿no? Donde se pide calcular la rigidez del pórtico y el periodo, ¿no? Así que veamos, ¿no? La primera situación es calcular y presentar un esquema del espectro de respuesta de desplazamientos relativos, ¿no? Para un movimiento en la base definido por esta expresión, una aceleración senoidal, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que bueno, esta forma pues, de la aceleración de la base se puede escribir de forma genérica, de la manera que estoy remarcando, ¿no? con el cursor, ¿no? Menos una aceleración máxima, ¿no? A sub g, a mayúscula sub g, por el seno de omega t, omega mayúscula. Hemos estado empleando ese término a referirnos a la frecuencia de la acción externa, ¿no? En este caso, esa frecuencia de la acción externa del movimiento en la base es igual a 5pi radianes por segundo, ¿no? Y la aceleración máxima del movimiento este es igual a 4.50 metros por segundo al cuadrado. Bien, bueno, se pide el espectro de respuesta de desplazamientos relativos para ese movimiento de tipo senoidal, considerando solo la respuesta permanente, ojo, ¿ya? Considerando la respuesta permanente. El espectro de respuesta que se solicita se pide para un intervalo de periodos entre 0 a 3 segundos y un porcentaje de amortiguamiento crítico de los sistemas dinámicos igual a 5%, o sea, beta es 5%. Bien, entonces, espectro de respuesta, ¿no? De desplazamientos relativos. Bueno, partimos de la ecuación de movimiento en términos de y, bueno, siendo y el desplazamiento relativo, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación donde la aceleración en la base U sub g dos puntos tiene esta forma, menos sub g por seno de omega mayúscula. Ahora empezamos aquí y tenemos que el segundo lado de la ecuación es masa por la aceleración máxima en la base por el seno de omega t. Ok, esta forma de la ecuación pues, se asimila a un caso de fuerza armónica, ¿no? Con un sistema subamortiguado, ¿no? Considerando la respuesta permanente, ¿se acuerdan ustedes? El desplazamiento relativo máximo, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque ese sub d, que es el valor espectral, ¿no? De desplazamientos relativos, es el valor máximo de desplazamiento relativo, ¿no? Que estamos denotando inicialmente como y máximo. Entonces, y máximo es igual a f sub 0 entre k por el fat máximo, ¿no? Y f sub 0 es precisamente el producto de masa por la aceleración máxima en la base, ¿no? Entonces, estamos trasladando términos nada más, ¿no? Bien, pero fíjense que en esta ecuación masa por a sub g entre k por el fat máximo, k entre m está aquí, ¿no? K entre m es el cuadrado de la frecuencia circular, ¿verdad? Por eso es que K y M ya no aparecen, ¿no? La ecuación hacia la derecha. Por su parte, el factor de amplificación dinámica máximo tiene esta forma, ¿no? Donde R es la relación de frecuencias, ¿no? Esta forma, el FAT máximo, es lo mismo realmente que lo que ven aquí, ¿no? El factor de amplificación dinámica máxima considerando la respuesta permanente, solo que en vez del cociente de frecuencias tenemos el término R, ¿no? En la relación de frecuencia ya habíamos mostrado esto de esa manera, ¿no? Ok,
Entonces, decíamos que por definición de espectro de respuesta, S sub D, el valor espectral de desplazamientos relativos, es el máximo valor absoluto, con todos los palitos que representan el valor absoluto. Pero bueno, el desarrollo es este, ¿no? A sub G, la aceleración máxima de la base, entre el cuadrado de la frecuencia circular, por el FAT máximo, la inversa de esta raíz, ¿no? La relación de frecuencias en particular, R, desarrollándola, es igual a omega mayúscula, es 5pi radianes por segundo, y la frecuencia del sistema es en general 2pi entre el periodo. Aquí se va a pi, 5 medios, 2.5, y el periodo t está acá como una variable, ¿no? Una variable. Bien, entonces, sigamos. A sub g es 4.5 metros por segundo, ¿no? Aquí está, 4.5 metros por segundo. Omega cuadrado es 2pi entre t. Así que por eso está aquí 4pi cuadrado y en el numerador t cuadrado. En el radical ya hemos reemplazado r, ¿no? Como ven aquí. Y beta, bueno, beta es 0.05, ¿no? También está reemplazado aquí. En suma tenemos una expresión de S sub D, el espectro de desplazamientos, en términos del periodo, ¿no? Bueno, también está en términos de beta, pero como beta ya lo conocemos, ya está reemplazado aquí. Así que podemos graficar esta función S sub D versus el periodo. Entonces, teniendo el gráfico, bueno, aquí le faltan valores relevantes, porque lógicamente ustedes no van a poder, tal vez en una práctica, en un examen, lógicamente no van a presentar un Excel, ¿no? Pero sí es necesario pues tener todo este razonamiento para llegar, ¿no?, al resultado final. Y con esta expresión ya se puede calcular, ¿no?, unos valores relevantes, ¿no? Unos valores relevantes, por ejemplo, el valor máximo, ¿no?, donde se va a producir, ¿no?, y valores intermedios, ¿no?, de importancia. Lógicamente, reconocer que empieza en cero, ¿no?, este espectro de desplazamientos relativos, ¿no? Para 0.5, para 0. Aquí, por acá, etcétera, etcétera. Los valores relevantes, decía, ¿no? Y luego para un segundo, segundo y medio, 2, 3, 2 y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Con los valores más importantes del espectro de respuesta. De particular importancia es, pues, señalar, ¿no?, cuál es el periodo que está ligado, ¿no?, el valor máximo del desplazamiento relativo espectral. ¿Alguna pregunta? Este es el caso del cálculo del espectro de respuesta de desplazamientos relativos. Pudiera ser que lo que necesitamos encontrar sea el desplazamiento, el espectro de respuesta y aceleraciones absolutas, o de velocidades, pseudo velocidades relativas. Bien, la otra situación es
de esta edificación de un solo piso, que en la división X, como ven, esta es la división X en planta, aquí está la división Y, la planta se ve. Bueno, la división X está constituida por dos pórticos iguales de concreto armado, el eje A y el eje B, y dos crujías iguales, ¿no? Dos vanos. Un vano es una crujía, está destinado a vivienda, bueno, se encuentra en Lima, sobre un suelo tipo S2, esto, bueno, forma parte de otro problema un poco más amplio. Las columnas tienen dimensiones 30 por 60, orientadas según se muestran en la planta. Todas las vigas son también de 30 por 60. La losa del techo es aligerada, de 20 centímetros de espesor. Se comporta como un diafragma rígido. El peso total del edificio fue estimado en 90 toneladas. La altura total del piso es igual a 3 metros, como ven aquí, hasta digamos, la cara superior de la losa, ¿no? Del techo. El peso, perdón, se pide calcular la rigidez del pórtico de un piso y dos crujías iguales con esta expresión. 18 EI entre H cubo por, bueno, cierto cociente, cierta división que depende de gamma. Gamma es el mismo gamma que hemos empleado para la rigidez, el cálculo de rigideces de pórtico, ¿no? De una sola crujía. Relación de rigideces relativas, ¿no? De la viga típica y la de la columna típica. L, por cierto, aquí no es toda la longitud del pórtico, no es 16 metros o 16 menos los semiperaltes, ¿no? No, L es la longitud del vano, ¿no? O de la crujía, a eje de columnas, o sea, ni siquiera son los 8 metros, ¿no? 8 menos la mitad del peralte de una columna. Bueno, se pide calcular la frecuencia circular y el periodo del edificio en las direcciones X y Y. Bueno, en la dirección X tenemos dos pórticos, así que dos pórticos iguales, ¿no? Entonces, en dirección X, la rigidez KX será igual a dos veces, ¿no? La rigidez del pórtico típico, que es la rigidez del pórtico de dos crujías, calculado con esta expresión. Bueno, mientras que la rigidez en dirección Y, ¿no? Sería igual a 3, ¿no? Son 3 pórticos iguales. Bueno, sí, 3 rigideces del pórtico, pero el pórtico en la dirección X, ¿no? Es un pórtico de una crujía. Y para K sub X sería K sub sería K sub Y, ¿no? 3 veces la rigidez del pórtico típico, pero en la dirección Y. Mientras que en dirección X son dos pórticos típicos en la dirección X, ¿no? K sub X. Ya está. ¿Cómo calcular esta rigidez del pórtico típico en dirección Y? Eso es viendo la elevación, ¿no? Es un pórtico pues con la viga flexible, ¿no? Con una sola crujía y un solo piso. La fórmula, bueno, no es esta, ¿no? Es el 24EI entre H cubo por lo que utilizamos en un problema anterior, ¿no? 1 más 6 gamma entre 4 más 6 gamma, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esa es la idea. Y bueno, aquí tenemos
la información, ¿no? Que pueden verificar para obtener el periodo, que en dirección Y sale 0.19 segundos, en dirección X sale 0.12 segundos. Entonces fíjese ahí como en dirección X el periodo es menor, ¿no? 0.12 segundos en comparación del periodo en dirección Y. Bueno, ¿en cuál de las dos direcciones el edificio es más rígido? ¿En dirección Y o en dirección X? En X dice el señor Antonio Gregorio. Sí, ¿verdad? Efectivamente, es en dirección X donde el edificio es más rígido. Tiene el menor de los periodos, ¿no? De las dos. Se ve también en el valor de la rigidez total, como ven, ¿no? La rigidez total de la estructura es 270.144 kilos por centímetro cuadrado, mientras que en dirección Y es 99.357. A ver, pero en Y, el pórtico es este, en Y habían 3 pórticos y en X 2 pórticos. Entonces, ¿qué pasó? Porque habiendo más pórticos en Y resulta siendo pues, más flexible. La rigidez del pórtico en Y es el pórtico típico, 33.119 kilos por centímetro cuadrado. La rigidez del pórtico típico en X es 135.072, muchísimo mayor. ¿Qué es lo que hizo la gran diferencia? ¿Qué creen? ¿Qué hizo la diferencia? Ajá, la orientación de la sección de la columna, dice el señor Gregorio. Muy bien, efectivamente, ¿no? Recuerden la regla, ¿no? En la dirección X, el momento de inercia de la columna es mayor. Eso va a tener su consecuencia en la rigidez lateral del pórtico, ¿no? Y en cambio, en dirección Y, como ven, el momento de inercia va a ser menor, aunque tiene el peralte menor. ¿Sí? Entonces, noten claramente esa influencia, no más que hacer los cálculos, ¿no? Que son bien importantes, noten, ¿no? Los factores, ¿no? Que influyen en un mayor valor, ¿no? De algún parámetro, ¿no? Relevante en la respuesta estructural. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, vean aquí, en estos resultados les pido que chequeen, ¿no? Verifiquen estos valores. Se han calculado para las dos direcciones el momento de inercia de la viga típica, el momento de inercia de la columna típica, las rigideces relativas, el factor gamma correspondiente, la rigidez del pórtico típico, la rigidez total. A partir de ahí, bueno, la frecuencia, porque la masa ya se conoce, y el periodo, los dientes de la frecuencia circular, ¿no? Con estos valores de periodos ya se puede entrar, ¿no?
espectro de diseño, ¿no? Un espectro de respuesta de algún movimiento sísmico y encontrar, ¿no? Algunos valores de lo que sería, ¿no? La respuesta de la estructura frente a ese movimiento sísmico. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, cuando dice la dirección X, el eje del momento de inercia es el eje Y, ¿cierto? Eh, bueno, se tiene que analizar, ¿no? Pero sí, creo que aquí en dirección X, la flexión se produce, bueno, en el plano, ¿no? De la elevación y el eje de flexión es el eje vertical en el eje, paralelo a Y. Sí, bueno, puede usted utilizar esa relación, ¿no? Ortogonal. Bien, ¿alguna otra pregunta? No questions. Bien, entonces el día del lunes tendremos la práctica, ¿cierto? Que va a ir básicamente sobre eh, los problemas propuestos, ¿no? Que hemos estado viendo. Del tipo como la pregunta 1, verificaciones de un piso, eh, o elementos estructurales, ¿no? Vigas que tienen alguna fuerza externa, o edificaciones eh, bien sometidas a una fuerza externa o bien a un movimiento en la base, ¿no? Representados eh, por un espectro de respuesta, ¿no? O son sometidos a un movimiento en la base, ¿no? Con una variación en el tiempo, ¿no? Determinada. ¿De acuerdo? Cálculo de desplazamientos relativos, fuerzas totales máximas o fuerzas en algunos elementos, ¿no? Ese será el temario, digamos, de la práctica 2. Y hacia el jueves, ¿no? Les daré una práctica domiciliaria, que sería la práctica 3, para que la entreguen el lunes, el día del examen parcial. Y esa práctica 3 domiciliaria, bueno, me servirá realmente como un entrenamiento también para el examen parcial. Porque a partir de la siguiente semana ya veremos más propiamente, como han visto, la actividad y realmente las características de la norma del diseño sismo resistente peruana, ¿no? Y en particular el procedimiento de fuerzas estáticas equivalentes, ¿no? Esos serán los temas de la siguiente semana y sobre esa base el jueves les daré una práctica domiciliaria. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. La grabación de esta clase la va a subir este fin de semana para poder repasar, por favor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, bueno.